Y doy la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes. Veo jóvenes que están aquí. Me da mucho gusto poder ver jóvenes que vienen, me parece, por primera vez o por segunda vez, ¿sí? Me da mucho gusto verlos aquí, allá atrás. Ahorita personalmente les daremos la bienvenida, pero damos la bienvenida a todos cada uno de ustedes porque están aquí. Y yo pido a Dios que dispongan su corazón, su mente, para que hable Dios a nuestras vidas a través de su palabra. Y me da mucho gusto y contentamiento el poder estar aquí para que ustedes puedan, pues podamos más bien ir todos introduciéndonos en la palabra de Dios y aprendiendo. Me da mucho gusto ver a mi hermana Elodia que está aquí. Estamos orando por usted, hermana Elodia, y al rato vamos a hacerlo porque bienvenida, hermana Elodia. Ya tenía varios, junto con mi hermano Oscar, su esposo. Sí, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida. Y en esta tarde vamos a estar terminando más bien de leer el libro de los Jueces, el capítulo 11. Vamos a estar viendo del versículo 29 al versículo 40. Vamos a descubrir de qué nos habla, qué pasa en esta como historieta que pareciera como que es una película sacada de Hollywood, donde de verdad pasan tantas cosas que a veces nos inquieta, a veces nos mueven, pero hay cosas que tenemos que aprender. En este mediodía vamos a concluir el capítulo 11 del libro de los Jueces, y a lo largo de estas enseñanzas, de estos 11 capítulos que hemos leído, podemos ver en esas enseñanzas que hay extraordinarios principios, asombrosos principios, para que nosotros podamos vivir una vida diferente a la que estamos llevando, estamos teniendo. Pero tenemos que creerlo, tenemos que aprenderlo y tenemos que vivir lo que la palabra de Dios nos va enseñando para que a través del Espíritu nuestra transformación se vaya dando. Es algo hermoso. En el estudio anterior vimos a Jectep, un hombre valeroso, un hombre que tenía conocimientos de historia, de geografía, un hombre que era que tal vez no reunía las cualidades para ser un líder, porque vimos también que la situación de cuna que él tenía, una madre que era ramera, un padre que era inmoral, pues no tenía buena reputación, pero no le impidió eso para que él pudiera ser el octavo juez del pueblo de Israel. Pero pasa algo con este juez, y algo que a muchos de nosotros nos puede pasar, y nos pasa y nos seguirá pasando, y esto lo vamos a ver cómo nos causa a veces muchos malestares, y a veces profundos malestares en nuestras vidas. ¿Qué es esto? Cuando actuamos solamente y nos dejamos llevar solamente por las emociones. Eso es difícil. Cuando nosotros nos emocionamos, cuando Dios nos está utilizando, cuando podemos ver que Dios está con nosotros podemos cometer una imprudencia grande. Y vamos a ver cómo este hombre comete una imprudencia grande. ¿Y qué es una imprudencia? Yo me fui a buscarlo ahí en el diccionario español y dice así: imprudencia, para que se grabe usted, dice así: sin temeridad, precipitación, irresponsabilidad, negligencia, atrevimiento, indiscreción, insensatez, irreflexión, necedad, disparate, descuido. Este hombre tuvo una imprudencia. Como muchos de nosotros, a veces somos imprudentes y esto nos causa un malestar, si no es que a veces problemas muy grandes. Porque este hombre hizo algo que Dios no le había pedido hacer. Él quiso hacer algo que Dios no lo mandó a hacer, que Dios no lo llamó a hacer. Y a veces muchos de nosotros somos así, imprudentes, y tenemos que ser nosotros prudentes en todo lo que hacemos. Y en este mediodía veremos la consecuencia de la imprudencia de Jefté, ese juez, ese octavo juez del pueblo de Israel. El título de esta predicación se titula Del valor a la imprudencia. Recuerdan que habíamos dicho que era un ser valeroso, una persona así, valeroso, que con conocimiento, audaz. Pero este hombre comete una imprudencia que pagó muy caro esa imprudencia. Y esto nos debe llevar a la reflexión de a veces nosotros qué estamos haciendo. Y es lo que vamos a estar viendo en el cierre de este capítulo del libro de los Jueces, del versículo 29 al versículo 40. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Bendito Padre, Señor, Dios de Abraham,
Dios de Jacob, Dios de Isaac, nuestro Dios a quien servimos. Señor, en tus manos ponemos este mensaje, en tus manos ponemos el corazón de cada uno de los que estamos aquí o vayamos a ver este video, Señor. Que podamos doblar nuestro corazón delante de ti, reconociéndote como el único autor de nuestra vida, el único dueño de nuestra vida y Señor de nuestra vida y de nuestro corazón. Habla al pueblo a través de tu palabra, Señor. Yo solamente instrumento y pido y ruego, Señor, que tú, Padre, suplas mis deficiencias en esta tarde y que salgamos convencidos de que tú tienes algo bueno para nosotros. Toma este tiempo en tus manos y habla al corazón, Señor, para que haya cambios en nuestras vidas. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir desglosando poco a poco estos versículos y vamos a empezar con el versículo 29. Dice así el 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó de Galaad a Manasés y de allí pasó a Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Vemos aquí a un hombre que no solamente ha sido aprobado, no solamente por los líderes, no solamente ha sido aprobado para ser líder por el pueblo, sino ahora tiene la aprobación de Dios. Él tiene la aprobación de Dios, Él tiene el Espíritu Santo sobre sí y cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, quiere decir que tiene el favor de Dios. A veces, aunque el pueblo, los líderes no quisieran, no lo quisieran, para él es únicamente suficiente tener el favor de Dios. Pero muchos de nosotros a veces no queremos el favor de Dios y buscamos el favor de los hombres y el reconocimiento de los hombres. Y eso no es bueno, porque la palabra de Dios me dice que si nosotros buscamos eso, ese halago, ese reconocimiento de hombre, entonces no somos siervos de Cristo. Dice Gálatas 1:10, no sé si lo puedan poner, Gálatas 1:10 dice así, dice el apóstol Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Usted agrada a los hombres o le agrada a Dios? ¿O le agradará lo que usted hace para Dios? Esa es otra pregunta. ¿Estamos agradando a Dios? Cuando viene el Espíritu de Dios a Jefté, el Espíritu de Dios lo capacita no solamente para liberar, sino para influir espiritualmente al pueblo. Sus creencias habían estado por los suelos, habían dejado unos dioses, pero Él viene en el nombre del Señor y levanta espiritualmente al pueblo. Y nosotros como líderes, tú dices, ¿líder de qué? De tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en la iglesia. Tenemos que ser de influencia para la gente. ¿Para qué? Para levantarlos espiritualmente. Ellos deben ver en nosotros que nosotros estamos caminando de una manera que podamos influenciar las mentes y los corazones de aquellos que nos están viendo. Así era Jefté, él vino y estaba influenciando de gran manera al pueblo. Pero pasó algo, dice el versículo 30 y 31, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Wow. Yo pregunto, no lo leo aquí, pero hago una pregunta. ¿Dios le pidió que hiciera voto? ¿Dios le pidió que hiciera voto? ¿Era necesario que él hiciera voto? Dios le dijo que le iba a entregar a las naciones. Él se las iba a entregar. Pero, no sé, yo creo que él se emocionó mucho. Mucho. Por eso yo decía que a veces las emociones nos juegan un papel tremendo. ¿Qué son las emociones? Yo lo leí en la Real Academia Española y dice así, emociones, reacciones que experimentamos ante estímulos internos o externos. Son respuestas automáticas y espontáneas y que se manifiestan en el cuerpo, los pensamientos y el comportamiento. Son una parte natural de los seres humanos. Wow. Un liderazgo, el Espíritu del Señor, y de repente emocionado dice, ¿sabes qué? Voy a entregar lo primero que salga. El primero que salga a recibirme lo voy a entregar al Señor y lo voy a poner en sacrificio, en holocausto. Es lo que dice
Él había venido ya victorioso, venía tal vez contento, o más bien yo creo que sí venía contento de la victoria que el Señor le había dado. Pero escuche esto, este es un voto muy apresurado, muy imprudente. Muchas cosas, pero muchas cosas buenas debe de tener un líder para que lo sigan, para que lo apoyen. Pero se necesita solamente una cosa pequeña para destruir lo que se ha obtenido durante mucho tiempo. Las cosas pequeñas destruyen más que aún las mayores. Él había ido a pelear con grandes ejércitos, pero no, él había salido victorioso. Pero una cosa pequeña puede destruir lo que tú has creado en 5, 10, 15, 20 años, tu imagen, tu reputación, tu integridad. Una cosa pequeña puede acabar con todo eso. Por eso tenemos que tener cuidado, no ser imprudente en lo que hablamos. Este hombre hacía un voto que no tenía que hacer, y esa decisión va a cambiar totalmente su vida. Y hay cosas que nosotros hacemos imprudentemente que cambian toda nuestra vida, toda nuestra forma de ser, de comportarnos, de hacer. Él dice: lo primero que salga a recibirme cuando llegue victorioso, voy a entregarlo y a darlo en sacrificio al Señor. Eso fue lo que dijo. Las emociones, hermanos, tienen un poder increíble en nuestras vidas, pero debemos saberlas manejar, nuestras emociones. Sabemos y debemos saber manejarlas, porque si no va a causar muchos malestares a nuestras vidas. Muchos malestares en nuestras vidas. Y yo decía, bueno, ¿cómo se forman las emociones? Y yo pude ver 3 puntos. Hay más, pero 3 puntos importantes. Y uno es a través de las circunstancias y los acontecimientos. Por ejemplo, las emociones salen a flote cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Lloramos, nos ponemos tristes, pero también las emociones salen a flote cuando un amigo, un familiar pasa momentos agradables, como cuando se casa, y hasta lloramos de alegría. O sea, salen las emociones por las circunstancias y los acontecimientos. Otro punto, el ambiente donde uno está. El ambiente influye de grande manera en nosotros, por eso tenemos que estar apercibidos a dónde vamos, con quién vamos. Porque cuando va uno al antro, pastor, no, nuestros jóvenes no van al antro, o me equivoqué de planeta. Cuando van al antro, se dejan influenciar porque emanan sus emociones imprudentes y se dejan influenciar por el medio ambiente en donde están. Pero esto no pasa aquí con nuestros jóvenes de edad, ni con nosotros. Nosotros vamos a las fiestas y nos portamos bien seriecitos, bien tranquilitos, ¿verdad? No cantamos, no bailamos, no hacemos nada, ¿verdad? Creo que me equivoqué de iglesia. Y también en lo personal, a veces afloran nuestras emociones personalmente, y eso sí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces somos tan enojones que alguien nos ve y nos enojamos. Me está viendo feo. No te está viendo feo, estás feo. ¿A poco nos salen nuestras emociones? Yo recuerdo, mi esposa no quería salir. Hace como unos 30 años, 40 años, a mi esposa le preguntabas y le daba miedo salir conmigo en el carro. ¿Por qué? Porque a mí se me atravesaba un carro y le decía, Dios te bendiga, inmediatamente. Y lo alcanzaba y lo retaba a golpes. Y si alguien me veía feo, aunque estuviera, pero todos iba y le reclamaba, porque nuestras emociones no las podemos controlar. Ellas nos estaban controlando a nosotros. Y eso es algo grave, como lo que pasó con Jefté. Voy a dar a Jehová y dar en holocausto lo primero que salga en mi encuentro, cuando regresó de la victoria. Él regresó tal vez contento, pero por ser imprudente hace un voto a Jehová. Y el voto a Jehová que lo hacemos de manera imprudente, hermanos, esto es peligroso. Porque a veces lo hacemos de una manera como para manipular o negociar con Dios. El favor y las bendiciones de Dios no son mercancías para intercambiarlas. A veces nosotros queremos hacer eso con Dios. Señor, si tú me das, hago un voto contigo, Señor. Si tú me das, ok, yo hago esto.
o te entrego esto, o te doy esto. ¿Y sabes qué? Muchas veces no lo cumplimos. Señor, si tú me levantas y me fortaleces, yo no falto a tu casa. Y pasa un mes, 2 meses y ya no vamos a su casa. A veces hacemos cosas. Yo déjeme decirle que ahora que me puse en ayuno, yo a la hora de negociar, de presentarme ayuno delante de Dios, de verdad que yo le pedí a Dios que me diera la sabiduría para poder pedir lo que yo necesitaba pedir. Porque lo que yo le entregaba a Dios, yo sabía que tengo debilidades, yo sé que tengo errores. Entonces en mis debilidades y en mis errores le decía, Señor, ¿sabes qué? Te entrego así, esto de esta forma, porque no quiero incumplirte. Pero a veces somos tan imprudentes que decimos cosas que después no cumplimos. Por eso leímos el texto bíblico que leímos, que dice que no prometamos lo que no podemos cumplir. El intento de Jefté de asegurar la victoria tras el voto refleja un malentendido, o refleja más bien un malentendido de su gracia, de la misericordia y del favor de Dios. El Señor ya le había entregado al pueblo, pero este hombre como que quiso ayudar a Dios, ¿no? Si tú me entregas, si el Señor ya se lo había entregado, ya se lo había dado. El Señor no requiere tratos con uno de esa especie. Él lo que quiere es una relación basada en la fe, en la obediencia, no en las transacciones que usted pueda hacer con Él. Él no tenía necesidad de hacer eso. ¿Y qué es lo que hizo? Pues una negociación que no estaba bien. Tenemos que ser cuidadosos porque una pequeña imprudencia puede causarnos grandes estragos en nuestras vidas. Dice Eclesiastés 10:1, que estamos viendo Eclesiastés, hace rato lo leíamos. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice así: las moscas muertas hacen heder. ¿Quiénes? Las mosquitas muertas. Y dar mal olor al perfume del perfumista. Así que una pequeña locura, ¿una qué? Pequeña locura, una pequeña decisión, pequeñita. Al que es estimado como sabio, dice, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña mosca, un chat que respondes que no tenías que responder. Un like que pusiste donde no tenías que hacerlo. Un video que vistes que no tenías que ver y justamente te atraparon viéndolo. Una pequeña locura puede arruinar tu vida. Un WhatsApp que no deberías responder y respondiste. Y a veces nos preocupamos por cosas grandes, pero debemos de fijarnos en las cosas pequeñitas, porque esas cosas pequeñitas pueden destruir tu vida, tu ministerio, tu círculo de amistades. ¿Cuántos problemas no hemos visto y encontrado por un WhatsApp en nuestro teléfono? Pastor, ¿usted no le está hablando a los cristianos? Los cristianos no hacemos eso. Sí, mi hermano. Ahí vemos a las hermanas viendo el teléfono de los varones y los varones a ver qué encuentran. Y si encuentran algo, ¿qué pasa? ¿Van a estar contentos? Pues no, pueden causar problemas. Por eso digo, una pequeña locura así de chiquita puede traer problemas. Ahora, no podemos reprimir nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque no podemos hacerlo, porque somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero debemos enfocar los sentimientos y las emociones de una manera sabia. Pero a veces no lo hacemos. ¿Cuántas veces no escuchamos? Niño, los hombres no lloran. Pero si él quiere expresar su sentimiento así, ¿por qué no? No voy a meter en eso, pero yo cuando estaba estudiando esto, me fui al llorar. ¿Y qué creen? Que el llorar estimula al ojo. El llorar trae grandes beneficios para los ojos. No me voy a meter porque ahí hablaba de términos médicos, pero trae grandes beneficios para los ojos el llorar.
Y a veces nos lo queremos reprimir. Lo que tenemos que hacer es pedir una sabia dirección y enfocar bien nuestras emociones. Y Jesús nos da un ejemplo de eso. Y vamos a verlo para que veamos cómo debemos enfocar nuestras emociones y no afloren y nos causen problemas en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no por dejarnos llevar por la emoción? ¿Cuántas veces no por hacer algo así sencillamente tenemos problemas con nuestras vidas, en nuestra vida? Una mala palabra, una mala contestación. Pero Jesús es sabio y Jesús sabe enfocar. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Cuántas veces no hemos sido imprudentes, mis hermanos? Fíjate lo que dice Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Wow! ¿Qué nos muestra Jesús aquí? Que Él también tenía emociones. Él también lloró, ¿recuerdan? La Biblia nos dice que Él también lloró. Tenía emociones. En la hora más oscura, en una hora difícil, Él probablemente estaba triste, deprimido, pero Él dice: Señor, si es tu voluntad que yo no muera en la cruz, es lo que yo deseo, pero si es tu voluntad, bueno, que así sea, que no muera. Pero si yo muero, bueno, voy para allá contigo, Padre. Él enfocó bien sus emociones. Él le dio dirección, Él le dio enfoque. Y por eso no debemos nosotros permitir que sus emociones controlen su vida, porque muchas veces eso es lo que pasa. Sino una persona debe ser dueña de sus emociones, porque es algo natural que todos y cada uno de nosotros tenemos. Una persona cuando es dueña de sus emociones puede cruzar, yo ponía aquí, puede cruzar cualquier valle sin importar el dolor o la felicidad de estos. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo podemos nosotros controlar esas emociones? Pues pidiéndosela al Señor, doblando rodilla. Señor, ayúdame en mis emociones. ¿Y nos lo dará el Señor? Y déjeme decirle algo maravilloso. Ese es un fruto del Espíritu Santo que Dios pone en nuestras vidas. Gálatas 5:22. Si lo quiere poner, no lo voy a leer, pero él dice que un fruto del Espíritu Santo es ¿qué? La paciencia, el soportar, tolerar, cargar peso. Esa es la paciencia. Y también dice que la mansedumbre, nos da mansedumbre. Y la mansedumbre es una virtud que se caracteriza por ser un estado de ánimo que implica no enojarse fácilmente. Es una forma de templanza que ayuda a controlar nuestras emociones. Usted afloran sus emociones, se enoja fácilmente. Bueno, dígale: Señor, yo requiero del fruto del Espíritu Santo. Doble rodillas, aprenda al Señor, dirija sus emociones para que sus emociones no lo controlen, sino que usted pueda controlar sus emociones. Eso es lo que debemos hacer. Nuestros votos a Dios no deben de ser como una compra del favor que deseamos, sino para expresar nuestra gratitud hacia Él. ¿Sí me entendiendo, mis hermanos, o no me voy explicando? Porque los veo así como que me ven y dicen: no, como ¿de qué está hablando el pastor? No vayan a aflorar sus emociones ahorita y me quieren dar unos, ¿eh? Miren, Roy ya estaba ahí hasta preparando las uñas. Versículo 32 y 33. Dice así: y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos, y desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel, con un muy grande estrago. O sea que los hizo trizas, los despedazó. Esta era una victoria clara, precisa, contundente. Pero ¿qué podemos ver aquí? Que Jefté no tenía ninguna necesidad de hacer un voto por la victoria. No tenía. Ya Dios le había ganado la batalla por medio de él. Dios se la dio. Porque él ya la tenía. Y él hace un voto. ¿Qué es un voto? Una promesa solemne que le hace uno a Dios y que debe uno de cumplir. De hecho, en el Antiguo Testamento era algo tan esencial cuando hacían un voto que tenía que cumplirse a una costa de la propia vida.
debemos de saber que Dios ya le había dado la victoria y que Dios siempre cumple sus promesas. Cuando Dios promete algo, lo cumple, como cuando nos da la salvación. Cuando nos da la salvación, Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Somos salvos por gracia de Él, porque hemos creído, nos hemos arrepentido y creemos por fe en Él y nos da la salvación. Pero siempre el hombre le quiere ayudar a Dios. Siempre el hombre quiere compararse. ¿Ya el Señor nos da la salvación? Sí. ¿Y cuántos de nosotros no estamos como Jefté? Sí, Señor, tenemos la salvación. Pero ¿saben qué? Si ustedes no ofrendan, si ustedes no se bautizan, si ustedes no hacen esto, no hacen lo otro, si ustedes no están aquí siempre, pues ustedes no son salvos. ¿Por qué queremos negociar lo que Dios ya nos ha dado? ¿Por qué? ¿Cuántas veces no escuchamos esos argumentos? Ya Dios nos dio la salvación y Él va a cumplir lo que Él dijo. Pero nosotros queremos agregarle algo que Él no dijo. No por obras para que ninguno se gloríe. Lo que podamos hacer nosotros es inútil contra lo que Dios ya hizo en nuestras vidas cuando hemos creído por fe y nos hemos arrepentido. Debemos de creer lo que Dios dice. No debemos de tener dudas. Mira lo que dice Josué 21:45. Wow, quien ha leído ese libro es sorprendente. Josué 21:45. Dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y luego dice, todo se cumplió. Todo lo que Dios te dice, se cumple. Todo lo que Dios dice se cumple. Las promesas que tiene Dios para nosotros se cumple. Y cuando nosotros incrementemos nuestra fe en el Señor, va a quitar todo temor, toda imprudencia y todo aquello en lo cual somos incrédulos. Si el Señor dice que Él va a estar con nosotros, lo creemos. Que Él nos va a fortalecer en los tiempos difíciles, debemos de creerlo. Que Él va a estar para pelear en las batallas, lo debemos de creer. Él ha cumplido siempre lo que ha prometido. Él dice que no va a faltar el pan en tu casa y no va a faltar. ¿Por qué no vino, hermano, a la iglesia? Es que no hay dinero, tengo que trabajar. Y no cree en la promesa de Dios. Pues sí creo. No, por si creyera estuviera aquí. No creemos en las promesas de Dios. Y Él es el que va a hacer la obra en todos nosotros. Todo se cumple. Y mira lo que dice Filipenses 1:6. Ya muchos lo saben. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Fíjate lo que dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La va a madurar hasta el día de Jesucristo, hasta que venga el Señor. Todo lo que Dios ha prometido, ha cumplido. Y esto fue lo que hizo con Jefté. Él le prometió darle victoria y le dio victoria. Pero ¿qué pasó después? Versículo 34 y 35. Parece que estamos viendo una historieta de Hollywood, de verdad que sí. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle. ¿Cómo le salió a recibir? Con panderos y danza. Y dice, y ella era sola. Wow, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Salió con pandero y con danza a recibirle. Salió alegre, contenta, feliz. En 2 de Samuel 6:5 dice que esa era la manera en que el pueblo se gozaba. Cuando venía David con el arca del pacto, venían cantando, saltando, danzando, con pandero, con arpa, con todo, y venían contentos. Esa era la manera de expresar el júbilo y el gozo. Y ella salió así. Y cuando su padre la vio, y cuando él la vio, dice que rompió sus vestidos. Wow, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido
y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Wow. Del valor a la imprudencia. Dios le pidió hacer un voto, en ninguna parte se lo pidió. Él dice, cualquiera que salga, a lo mejor mi vecino, mi vecina, a lo mejor un animal, yo no sé en qué habrá pensado él, pero salió su hija, su amada hija, su jovencita, esa que tal vez lo amaba, lo quería, salió a su encuentro. Y como que le cayó el 20 a él, ¿no? Por eso digo yo, y les digo, y yo debo de entenderlo, tengamos cuidado de hacer promesas, de hacer votos, que después no podamos nosotros costear. Que lo que le hemos prometido a Dios lo hagamos, por muy duro y difícil que resulte. Por eso tenemos que ser prudentes a la hora que hacemos voto con Dios, a la hora que hacemos ayuno. Muchos de nosotros cuando llevamos un ayuno decimos, Señor, recibe mi ayuno y te pido y ruego que si te agrada, Señor, te pido que te muestres en favor de o por qué. Pero hay veces que le pedimos cosas que no hacemos y el Señor da respuesta y no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué somos así, mis hermanos? ¿Por qué? En ese contexto, la alegría de la victoria se tornó triste, difícil. Un voto, una promesa hecha al Señor, una promesa hecha imprudentemente, sin necesidad. Y todavía Jefté tiene la osadía de no sé si de no tomar su culpa o no tomar su imprudencia como tal, porque todavía le dice, ay, hijita mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Tú eres la que causa mi dolor, tú eres la que me abates, cuando en realidad Él es el que inició todo, el que propinó todo y le está echando prácticamente la culpa a su hija. ¿Por qué saliste? ¿Por qué veniste? ¿Por qué venías contenta y por qué venías cantando? Como echando la culpa, ¿para qué saliste? Pero mira cómo es Dios, cómo nos trata Dios. Tengamos cuidado de hacer así promesas. No quiero decir que no hagamos promesas, porque es hermoso entregarle algo al Señor de nuestra parte. Es hermoso. Yo la verdad no sé cómo explicar tal vez el dolor del padre, que todavía se pone a reclamarle, ¿por qué saliste? Wow. Debemos de ser prudentes. No dejarnos llevar por las emociones, para que no empañen la alegría de la victoria por una pequeña locura o imprudencia. No destruya su matrimonio por una pasión hormonal, hermano. Se lo digo. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano. Y los hombres saben por qué se los digo. ¿Sí? Versículo 36 y 37. Vamos a ver cómo respondió la hija. ¿Cómo respondería usted cuando un padre hace algo que va a perjudicarla a usted? ¿Cómo respondería? Y digo esto porque ¿cómo respondemos a nuestros padres cuando nos vemos perjudicados porque ellos hicieron algo que nos lastimaron? ¿Cómo respondemos? Si somos ya mayores, si somos ya solventes, ¿qué hacemos cuando un padre nos dice algo o una madre? ¿Qué hacemos, mis hermanos? Dígalo, de verdad, ¿qué hacemos? Nos vamos de casa. ¿Sí o no? Porque no tenemos la habilidad, la cualidad, la virtud de controlar nuestras emociones. Controlar nuestras emociones. Pero fíjate cómo ella respondió. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, a los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Wow, wow. ¿Quién no quisiera tener una hija tan obediente como ella? Tan amorosa como ella.
Pero nuestros hijos, y hablo en términos generales, no digo todos, pero generalmente cuando usted le dice algo a sus hijos, no obedecen, no quieren hacer las cosas, no quieren ni lavar los trastes donde ellos comen, no quieren tender su cama, no quieren llegar a buena hora. De verdad nuestros hijos no están siendo obedientes. Pero esta mujer, esta joven, dice: Padre, hágase como tú has dicho. ¿Quién de nosotros, siendo honesto, diría: Padre, ante una acción como esa, diría: Padre, hágase como tú has dicho? No seas tú avergonzado. Es bien difícil, pero muy difícil. Pero ¿por qué se escribe esto en la Biblia? Para que aprendamos, para que reaccionemos, para que conozcamos. ¿Cómo está nuestra responsabilidad como hijo con nuestros padres? ¿Les honramos de esta manera? Porque la mejor manera de honrar a nuestros padres es obedeciéndolos, aún en las peores condiciones. Wow, si yo les contara una experiencia que tuve hace no mucho, hace 15 días. De verdad que yo creo que porque Dios, le clamé mucho a Dios y me dio sabiduría. Pero había un conflicto y un problema con mi padre. Y me reclamaban y me decían: es que por él así, por él esto, por el otro, y me hizo y esto y lo otro. Ese señor no merece. Así se expresaban. Pues ese señor que dices que no merece, si él no estuviera aquí, tú no estuvieras aquí. Él es tu padre. Y todos tenemos cosas de las cuales debemos de arrepentirnos. Yo les decía: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hermanos, yo sé que a veces hemos sido golpeados. Yo sé que a veces hemos sido engañados, lastimados. Pero tenemos que mostrarnos de la forma en que Jesús nos enseña. Si alguno te golpea la mejilla, pon la otra. Perdónalos como el Señor nos perdona a nosotros. Ámalos. Ama a tus enemigos, porque es más fácil amar al que amas, pero ama a tus enemigos. Hermanos, en serio que esta joven, yo cuando lo veía dije: wow, qué joven tan obediente a su padre. ¿Nosotros estaremos siendo obedientes a nuestros padres? ¿O estaremos juzgando y criticando a nuestros padres? Hay dos posturas al respecto de lo que aquí se dice, de esta situación. Una de ellas es que ella fue a llorar porque ella no llegaría a tener marido y toda su vida iba a permanecer al servicio del Señor. Esa es una de las posturas, que ella iba a permanecer siempre virgen, que no iba a tener familia, no iba a tener marido, no iba a tener descendencia. Y la otra postura es que ella iba, después de 2 meses, ella iba a ser sacrificada, ella iba a morir. Esas dos posturas hay. No sabemos cuál sea en realidad. Pero imagínense lo que puede causar nuestra imprudencia. Pero dentro de todo esa enramada, dentro de todo eso que estaba pasando, hay algo que a mí me llama la atención y que debemos de ver nosotros. Dice que ella tenía amigas que le iban a acompañar en esa angustia que ella estaba viviendo. ¡Wow! Qué bueno que Dios pone gente que nos ayuda, que nos levante, nos fortalece para a veces cuando estamos viviendo angustias muy, muy fuertes. Dice Proverbios 17:17, si lo puedes poner, Proverbios 17:17.
Dice, en todo tiempo, ama al amigo. No nada más cuando esté bien lo vamos a amar, no, en todo tiempo. Y es como un hermano en tiempo de ¿qué? De angustia. Si usted tiene amigos así, cuídelos. Si usted tiene hermanos así, cuídelos. Si usted es un amigo así, demos gracias a Dios. Un amigo que llora, que acompaña en su peor momento a alguien, es un aliento de esperanza, de amor, de ánimo. Imagínese, ¿cómo se sentiría usted que le dijeran, dentro de 2 meses usted se va a morir? ¿Cómo se sentiría? Luego solo, ¿cómo se sentiría? ¿Qué pensaría? A veces, no me voy a ese extremo, pero a veces ¿cómo nos sentimos cuando nos quedamos sin empleo? Cuando viene una enfermedad grave, cuando viene una mala noticia. A veces está el amigo ahí para que podamos recargar nuestra cabeza, para que nos ayude a minorar la pena. A veces lo necesitamos para que nos fortalezca, para que nos levante en ánimo, para que nos ayude a recordar las promesas de Dios. Es importante que sea así. Y nosotros como cristianos deberíamos hacer esto por naturaleza. Ser ese tipo de personas por naturaleza, ese tipo de amigos. La palabra de Dios dice que riamos con quien se goza y que suframos con quien sufre. Así debemos de ser por naturaleza. Pero ¿sabes qué? Eso nos está faltando mucho a nosotros. Vemos el dolor, vemos la angustia, vemos la aflicción y sí le mandamos por ahí un mensaje, pero hasta ahí nos quedamos, nos estamos quedando muy cortos, muy cortos. A veces vale más llegar y dar un abrazo que 1000 palabras. Que 1000 palabras. Cuando alguien está afligido, abatido, y tú vas y lo abrazas, no sabes, de verdad, o a lo mejor si lo has experimentado, la bendición que le estás dando a esa persona. Encuentra consuelo, fortaleza. Así eran estas amigas de ella. Y así debería ser nuestra naturaleza. Y de verdad debemos de volver a ella, a esa naturaleza, que nosotros estemos con nuestros hermanos, con la familia en los tiempos difíciles, fortaleciéndolos, levantándolos, orando, ayudándoles. Es importante. La palabra de Dios trae principios que nos ayudan a entender y a caminar en nuestra vida. ¿Y qué pasó entonces? Vamos a ver el versículo 38 al 40, voy terminando, que dice, y entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, o sea, ella se fue. Ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jetés Galadita 4 días en el año. Voto cumplido. De tal manera que quedó un precedente en el pueblo de Israel. ¿Qué dice? Que cada año se recordaba la imprudencia de Jefté de un hombre y la obediencia valiente de una chica. Cada año así lo hacían. Recordaban la imprudencia de un hombre y la obediencia y valentía de una chica. Y esa es la parte de la historia de Jefté que nos llama a ser conscientes de las consecuencias de las promesas y acciones, particularmente aquellas que pueden afectar a los demás. Tenemos que ser prudentes, tenemos que conducirnos sabiamente cuando hacemos nosotros promesas a Dios. Que mira que a Dios sí le gusta que hagamos promesas, ¿eh? No vayan a decir, no, pastor, como usted dice que es difícil hacer promesas, ya no voy a hacer promesas. No. Porque Dios quiere un compromiso también que nosotros tengamos con Él, sino que seamos prudentes a la hora de hacer nuestro voto y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Señor, si me va bien en este negociazo, mira, te entrego el 50% de lo que yo gane. Y cuando le va bien a ese negociazo, le entrega el 5%. Fíjense nada más, así somos. ¿Se acuerda usted ahí en Hechos 5 de Zafira? De Ananías y Zafira.
Nadie les pidió que entregaran la cantidad de su propiedad, pero dicen, vamos a entregar la cantidad en la cual vendimos la propiedad. Pero después Ananías y Zafira dijeron, pero vamos a darle un pellizquito. Un pellizquito, nadie se va a dar cuenta. Habían prometido todo y ¿qué hicieron? No dieron todo. Y no le cuento la historia porque usted la sabe. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda qué pasó? No tenían necesidad. Un ejemplo, si iban a entregar 100,000 pesos y podían haber dicho, vamos a entregar 80,000, se quedaban con ese pellizco. Pero prometen y no cumplen y hay consecuencias. Una pregunta, ¿Jefté cumplió su voto? La respuesta es sí. ¿Por qué Jefté está en la sala de los hombres de la fe? Porque él cumplió el propósito de Dios. Porque él cumplió su voto, pese a todo. Seamos prudentes, pero cumplamos lo que nosotros le estamos diciendo a Dios. Eclesiastés 5, 4 al 6, lo que leímos hace un momento. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. O sea, sí podemos hacer promesas a Dios, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿querrás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Hermano, si usted tiene un buen negocio y le dice, Señor, te voy a entregar el 1%, y le va bien, y le entrega el 1%, Dios está complacido. Pero si usted le dice, te voy a entregar el 10%, y si usted le entrega el 1%, Dios no se complace en la mentira, en que usted no responda a su voto. Cuando usted se comprometa, ¿cuántos de nosotros decimos en Año Nuevo, Señor, Señor, te prometo que este año no voy a faltar a la oración, te prometo que este año no voy a faltar a la iglesia? Pregunta, ¿lo cumplimos? ¿Ese es un voto que usted está haciendo con el Señor? Lo tomamos a la ligera porque somos imprudentes a la hora de hacer nuestros votos. ¿Cuántas veces no decimos, Señor, si tú levantas, si tú sanas, yo hago esto y hago lo otro? Y hacen votos. Ya vio que levantó al enfermo, sanó a esto, hizo esto. ¿Y saben qué? ¿Y cumplimos? Y la respuesta es, la mayoría no. Tenemos que cumplir lo que le prometimos al Señor. Si está prometido algo, cúmplalo. Es hermoso. Por difícil que sea, nada más no seamos imprudentes a la hora de hacer el voto. Finalmente, la historia de Jefté es un testimonio de la gracia de Dios. Y escuche bien, y su capacidad para usar a individuos imperfectos para sus propósitos. A pesar de los errores e imperfecciones de Jefté, Dios lo usó para liberar a Israel. Y esto nos debe de animar a confiar en la gracia y en la soberanía de Dios, sabiendo que Él puede trabajar a través de nuestras debilidades y fracasos para cumplir sus propósitos divinos. Hermanos, aprendamos de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Aprendamos, seamos obedientes. ¿Por qué Jefté? Y esto yo no lo digo, no es que lo diga la Biblia. ¿Por qué yo creo que él está en ese cuadro de los hombres de fe? Porque él hizo el propósito de Dios y porque él, a pesar de que le dolió, sufrió, lloró, desgarró sus ropas, cumplió con su voto. Nosotros ¿estaremos cumpliendo con lo que hemos prometido? ¿Estaremos cumpliendo con los mandatos de Dios? ¿Estamos llevando la palabra? Debemos de recapacitar y aprender tantos principios que la Biblia nos enseña a través de su palabra. Seamos prudentes a la hora de tener un compromiso, y no solamente en las cosas de Dios, sino también en las cosas seculares. A veces cuando estamos muy contentos, prometemos y no cumplimos. O cuando estamos muy tristes, también prometemos y no cumplimos. Mejor seamos neutrales, seamos cabales, prudentes. Y cuando hagamos una promesa, estemos nosotros
capacitados para tomar una decisión basada en lo que Dios tiene para nosotros, pidiéndole dirección y sabiduría para hacer las cosas prudentemente. Seamos prudentes, mis hermanos. Que Dios les bendiga.